Nunca creí en las leyendas hasta aquella noche en que vi, con mis propios ojos, al charro negro. Vivo en un pequeño pueblo donde las calles de piedra resuenan con los ecos del pasado. Esa noche, mi madre me envió a la tienda por un poco de sal. Apenas pasaban las 9, pero el pueblo ya dormía en su letargo habitual. La neblina era espesa y devoraba la luz de los faroles. Caminaba rápido, con la sensación de que algo me acechaba entre las sombras. Fue al doblar una esquina que lo vi. Un caballo negro como la misma noche, con ojos rojos que ardían en la penumbra, resoplaba vapor en el aire frío. Sobre él, un hombre alto, vestido con un elegante traje de charro negro, con botones de plata que resplandecían tímidamente. Su rostro estaba oculto bajo el ala de un sombrero. Solo podía sentir su presencia, densa y sofocante. Mi piel se erizó al instante. El charro alzó la cabeza lentamente, y en ese momento supe que no era humano. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías, abismos de oscuridad infinita. Mi cuerpo se paralizó cuando su voz, grave y profunda, se filtró en mis oídos como un murmullo retumbante. Joven. Una moneda por tu alma. No podía moverme, ni siquiera respirar. El caballo golpeó el suelo con su pezuña, y sentí que el eco de aquel sonido se hundía en mi pecho. Dios mío, no podía escapar. La brisa helada trajo un hedor a tierra mojada y azufre, como si la misma muerte se arrastrara hacia mí. Entonces, hizo algo que me heló la sangre. Extendiendo su mano enguantada, dejó caer una moneda dorada frente a mí. Esta rodó hasta detenerse junto a mi pie. Brillaba con una luz extraña, hipnótica. Por un segundo, una voz dentro de mi cabeza me susurró que la recogiera. Pero otra, mucho más visceral, gritaba que corriera. Reuniendo fuerzas, retrocedí tambaleante. Su rostro sin ojos se alzó hacia mí. No huyas, muchacho, su voz tronó como una maldición. El caballo se encabritó, y el suelo bajo mis pies pareció estremecerse. Corrí como nunca en mi vida, sintiendo su sombra alargarse tras de mí. La neblina me tragaba, las calles parecían infinitas. Llegué a casa jadeando, cerré la puerta con fuerza y recargué la espalda contra ella. El silencio absoluto me envolvió. Creí que había escapado, hasta que miré mi mano. La moneda estaba allí. Grité y la arrojé lejos, pero siempre reaparecía en mi bolsillo, en mi mesa de noche, bajo mi almohada. Al día siguiente, intenté deshacerme de ella lanzándola al río. La vi hundirse, pero al volver a casa, la encontré nuevamente sobre mi cama. Desde entonces, las noches son peores. Sueño con cascos resonando en la oscuridad, con el sonido de su voz llamándome, con su oferta tentadora. No duermo, no como. Mi madre cree que enfermo, pero no puedo contarle la verdad. ¿Quién me creería? Esta noche, el viento trae su risa lejana, cada vez más cerca. El charro negro no ha terminado conmigo. Siempre creí que las leyendas eran solo cuentos para asustar a los niños. Hasta aquella noche. Hasta que lo vi con mis propios ojos. Soy de un pequeño pueblo en el norte de México, un lugar donde la superstición se respira en el aire y donde cada sombra parece esconder un secreto. Trabajo como conductor de autobuses y, en más de una ocasión, he tenido que viajar solo por carreteras desiertas en plena madrugada. Pero nunca antes había sentido un miedo como el de aquella noche. Era una ruta común, una de tantas. El autobús iba vacío. Pasaba de la medianoche y el camino serpenteaba entre cerros cubiertos de espesa neblina. Solo el ronco murmullo del motor rompía el silencio. De pronto, lo vi. A un lado del camino, una figura alta y erguida esperaba en la penumbra. Un hombre vestido de negro, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Lo reconocí al instante. El charro negro. Mi abuelo solía contar historias sobre él, advertencias que siempre había tomado como exageraciones de ancianos. Nunca lo mires a los ojos, decía. Y si te habla, jamás le contestes. El aire se volvió denso, pesado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pero mi lógica insistía en que debía ser solo un viajero.
Quizá alguien que necesitaba ayuda. Frené el autobús. La puerta se abrió con un chirrido y el hombre subió con pasos firmes. Su ropa era impecable, pero sus botas dejaban huellas de lodo. Se sentó en el primer asiento, sin hacer ruido. No había dicho una palabra. Miré por el espejo retrovisor, tratando de verle el rostro, pero la sombra de su sombrero lo cubría por completo. Arranqué de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza. No me atrevía a hablarle, pero su presencia lo llenaba todo. Un hedor extraño impregnó el aire, algo entre azufre y carne quemada. El ambiente en la cabina se tornó pesado, como si la misma realidad se retorciera a su alrededor. Minutos después, su voz resonó, profunda y reverberante. «Es un camino solitario, ¿no crees?». Tragué saliva. Mi abuelo tenía razón. No debía contestarle. Apreté el volante con fuerza y mantuve la mirada fija en la carretera. Pero su voz volvió a sonar, más cerca esta vez. «No tienes miedo, ¿verdad?». Algo en su tono me hizo sentir que ya conocía la respuesta. El autobús parecía más frío de lo normal y la sensación de peligro se convirtió en un nudo en mi pecho. De repente, las luces del tablero parpadearon. El motor comenzó a fallar. Miré por el espejo retrovisor y, por un segundo, vi su rostro. No era un rostro humano. Ojos oscuros como pozos sin fondo. Una piel ajada, reseca, como cuero quemado. Sus labios se curvaron en una sonrisa retorcida, mostrando dientes afilados y ennegrecidos. Mi sangre se heló. El autobús se apagó por completo. Nos quedamos en medio de la nada, sumidos en la oscuridad. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada. «Llegamos», susurró. Entonces vi la carretera. Ya no era la misma. No había señales, ni postes de luz, ni rastros de civilización. Solo un camino interminable, rodeado de sombras que parecían moverse. Intenté encender el autobús, pero la llave no respondía. El charro negro se puso de pie. Su presencia se sintió aún más imponente, casi irreal. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «Siempre he estado en tu camino», dijo con una calma aterradora. «Y esta noche, es tu turno de venir conmigo». Mi mente gritaba que corriera, que hiciera algo, pero mi cuerpo estaba paralizado. La neblina afuera se hizo más densa y, poco a poco, algo comenzó a emerger de ella, sombras retorciéndose, siluetas humanas con rostros vacíos y manos huesudas que se alargaban hacia el autobús. Un zumbido llenó mis oídos. Mi visión se volvió borrosa. Y, en el último segundo antes de perder el conocimiento, vi al charro negro inclinarse hacia mí. «Nos volveremos a ver», susurró. Desperté al amanecer, solo, en medio del camino. El autobús estaba apagado, pero intacto. No había señales del charro negro, ni de las sombras. Solo un detalle me hizo dudar de mi propia cordura: en el asiento delantero, donde él se había sentado, quedó una huella negra, una marca quemada en el cuero. Desde esa noche, cada vez que conduzco de madrugada, siento que alguien me observa. Y, a veces, en los espejos del autobús, veo una silueta oscura a la distancia. Esperando. Porque sé que, cuando llegue mi hora, él vendrá por mí. Algunas historias deben quedar en el olvido, enterradas en lo más profundo de la memoria para no tentar a la desgracia. Pero hay noches en las que el peso del silencio se vuelve insoportable y la necesidad de contar la verdad me consume. Esta es mi historia, la noche en que conocí al charro negro. Era un camino viejo y desolado que serpenteaba entre los cerros, un atajo que pocos tomaban a esas horas. Regresaba a casa después de un largo día de trabajo en el pueblo, con el cuerpo cansado y la mente embotada por el sueño. La luna apenas asomaba entre las nubes, y los árboles retorcidos a los lados del sendero parecían estirar sus ramas hacia mí, como si quisieran retenerme. El sonido de los cascos resonó en la oscuridad. Un galope pausado, firme, que se acercaba desde la distancia. Mi corazón latió con fuerza. No había razón para temer, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Volteé con cautela y lo vi,
un jinete de figura imponente, vestido de negro de pies a cabeza, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Su caballo era majestuoso, de pelaje azabache y ojos encendidos como brasas. Parecía salido de una pesadilla. El charro negro me llamó por mi nombre. No pregunté cómo lo sabía. En el fondo, sentí que siempre había sabido que vendría por mí. «Has caminado este sendero muchas veces», dijo con voz grave, «pero esta es la última». Mi cuerpo se paralizó. Intenté responder, pero mi lengua se sintió pesada, atrapada en un miedo primitivo que nubló mis pensamientos. Entonces, el charro alzó una mano enguantada y me hizo una seña para que me acercara. Cada parte de mi ser gritaba que corriera, pero mis piernas obedecieron sin resistencia. Estaba bajo su dominio. «Sube», ordenó. Sin comprender por qué, obedecí. El contacto con la silla de montar fue frío como el mármol de una tumba. El caballo se movió sin que el jinete tocara las riendas, avanzando con un trote hipnótico que hizo que el paisaje se tornara borroso. Los árboles se fundieron en sombras indistintas y el sendero pareció alargarse en una distancia infinita. «¿A dónde vamos?», logré preguntar con un hilo de voz. El charro negro rió, un sonido profundo y hueco que hizo eco en mi mente. «A pagar tus deudas», susurró. La realidad se distorsionó. Ya no era el mismo camino, ahora cabalgábamos sobre un campo de cenizas, con cruces torcidas brotando del suelo como si la tierra hubiera devorado un cementerio entero. Miré mis manos y vi que se tornaban cenicientas, desmoronándose con el viento. Grité, pero mi voz se perdió en la inmensidad de aquella noche eterna. «Tienes una deuda», repitió el charro. «Y esta noche se salda». Recordé entonces. El robo. Aquel dinero que no era mío, tomado en un momento de desesperación. Pensé que nadie lo sabría, que nadie vendría a cobrarlo. Pero estaba equivocado. Me giré hacia él con súplica, pero ya no tenía rostro. Bajo el sombrero, solo había un vacío negro, un abismo sin fin. Mi conciencia se quebró y me vi a mí mismo desde fuera, como un espectro atrapado entre el tiempo y el espacio. Desperté en el mismo sendero, solo y desorientado, con el sabor del polvo en la boca. El charro negro se había ido, pero algo dentro de mí había cambiado. Mi piel ya no era la misma, estaba marcada con sombras que se movían bajo la luz de la luna. Desde entonces, cuando cabalgo en sueños, siempre es sobre un corcel negro. Y en la distancia, oigo una voz grave que ríe, esperando el momento en que mi deuda termine de pagarse. No creía en cuentos de fantasmas ni en esas viejas leyendas que los ancianos narraban al calor del fogón. Pero ahora, mientras escribo esto con la sangre helada en mis venas y el aliento entrecortado, sé que el charro negro es real. Y ha venido por mí. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi desesperación me llevó a tomar un camino oscuro. Las deudas me ahogaban y mi suerte parecía haberme abandonado. Fue entonces cuando conocí a un hombre elegante, vestido con un impecable traje de charro negro y botas relucientes. Su rostro permanecía oculto bajo un sombrero de ala ancha, pero su voz, profunda y seductora, me ofreció la solución a todos mis problemas. «Puedo darte todo lo que deseas», susurró. «Dinero, poder, respeto. Solo a cambio de un pequeño favor». Acepté sin dudarlo. Firmé un acuerdo que no leí, porque en ese momento, la ambición pesaba más que la prudencia. Y al día siguiente, el dinero comenzó a fluir como un río interminable. No me faltaba nada. Mis bolsillos siempre estaban llenos, mis enemigos caían ante mí y el mundo parecía estar a mis pies. Pero entonces, todo cambió. Las sombras comenzaron a alargarse más de lo normal. Las luces parpadeaban a mi paso. En mis sueños, un relincho infernal me despertaba en medio de la noche, acompañado de pisadas que resonaban fuera de mi ventana. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero cada día la sensación de ser observado se hacía más insoportable. Una madrugada, me despertó el sonido de cascos resonando en la calle. Me asomé por la ventana y ahí estaba él, montado en un caballo azabache, inmóvil bajo la tenue luz de la luna.
No necesitaba ver su rostro para saber que sonreía. Sentí el terror escalar por mi espalda como una garra fría. Intenté ignorarlo. Me encerré en mi casa, sellé las puertas, apagué las luces. Pero cada noche, el charro negro se acercaba más. Su voz murmuraba mi nombre en el viento. Susurros de ultratumba me acechaban incluso en plena luz del día. El dinero que me había dado comenzó a pudrirse, los billetes se tornaban cenizas en mis manos. Los rostros de mis amigos se distorsionaban, como si supieran lo que había hecho. Comprendí la verdad cuando encontré el contrato que había firmado. Estaba escrito en una tinta oscura que goteaba como sangre fresca. En la última cláusula, apenas visible entre las sombras, decía: a cambio de tu deseo, al final vendrás conmigo. No hay escapatoria. El pánico me consumió. Corrí a la iglesia más cercana, buscando refugio en la fe, pero las puertas no se abrieron para mí. Los santos en los vitrales me observaban con ojos vacíos y acusadores. Grité, supliqué, pero solo recibí el eco de mi propia desesperación. Esta noche es diferente. Sé que ha llegado el momento. Escucho los cascos en la calle, pero esta vez no se detienen. El sonido resuena dentro de mi casa, subiendo las escaleras, acercándose a mi habitación. Ya no hay dónde correr. Las luces titilan y, en el reflejo del espejo, veo su figura alta y sombría tras de mí. El charro negro ha venido a cobrar su deuda. Siento el peso de su mano en mi hombro, helada como la muerte misma. No hay palabras, solo un abismo de sombras que me envuelve. Un segundo después, mi reflejo desaparece del espejo. Y ahora estoy aquí, en este otro lado, atrapado en la oscuridad eterna. Porque la leyenda es real. Porque el charro negro siempre cobra lo que se le debe. Y ahora, espera por ti. Siempre fui un hombre escéptico. Desde niño, mi madre me contaba historias sobre el charro negro, aquel espectro que deambulaba por los caminos solitarios, buscando almas incautas para arrastrarlas al infierno. Yo nunca creí en cuentos de aparecidos, pero una noche maldita aprendí que hay cosas que escapan a toda lógica. Era tarde cuando salí de la cantina. Las calles del pueblo estaban desiertas, la brisa helada se filtraba entre las grietas de las casas viejas y solo el sonido de mis pasos rompía el silencio. Mi casa quedaba a las afueras, más allá del camposanto, así que tomé el sendero de siempre, un camino polvoriento que cruzaba el monte. El cielo estaba cubierto de nubes, ocultando la luna, sumiéndolo todo en una penumbra casi absoluta. A medida que avanzaba, un extraño desasosiego se apoderó de mí. La sensación de que algo me observaba era sofocante. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de cascos golpeando la tierra seca. Me giré bruscamente, pero no había nada. Solo la silueta retorcida de los árboles y el murmullo del viento entre las ramas. Me dije a mí mismo que era mi imaginación y apuré el paso, pero los cascos sonaban cada vez más cerca. Algo, o alguien, me seguía. De repente, el aire se volvió denso, pesado, como si el mundo entero se hubiese detenido. Y entonces lo vi. A pocos metros de mí, montado sobre un caballo negro como la noche, estaba él, un hombre alto, envuelto en un elegante traje de charro, con botones de plata que brillaban débilmente bajo la escasa luz. Su rostro estaba oculto por la sombra de su enorme sombrero, pero podía sentir su mirada clavada en mí. «Buenas noches, amigo», dijo con voz grave y pausada. Tragué saliva. Todo en mi interior me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. ¿Necesita algo?, logré murmurar, tratando de sonar sereno. El charro negro rió suavemente y alzó una mano, dejando entrever un par de monedas doradas que resplandecieron de manera antinatural. Solo busco compañía para el camino. Acepta mi ofrenda y caminemos juntos. Negué con la cabeza, instintivamente dando un paso atrás. Sabía que aceptar su oro significaba venderle el alma. Mi madre siempre decía que el charro negro ofrecía riquezas a los incautos, pero el precio era impagable. Su risa se apagó de golpe. El aire se tornó aún más helado, y su caballo resopló con fuerza, clavando sus ojos rojos en mí. De pronto,
El charro inclinó ligeramente la cabeza y pronunció algo que me heló la sangre. Ya me perteneces. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Intenté correr, pero mis pies estaban anclados al suelo. Era como si una fuerza invisible me sujetara. El terror me oprimió el pecho cuando sentí su mano posarse sobre mi hombro. Su tacto era helado, inhumano. Tú me llamaste, susurró en mi oído. Negué con la cabeza frenéticamente, incapaz de comprender sus palabras. Pero entonces lo recordé. Horas antes, en la cantina, entre risas y tragos, había desafiado a la leyenda. Con arrogancia, había dicho que si el charro negro existía, que viniera por mí. Que no le temía. Mi propia soberbia me había condenado. El caballo relinchó, y en un parpadeo, el paisaje cambió. Ya no estaba en el sendero del pueblo. Me encontraba en un paraje desolado, donde el cielo ardía con un fuego extraño y el suelo era negro y quebradizo como ceniza. Un coro de lamentos llenaba el aire, y figuras encorvadas se arrastraban en la penumbra. Bienvenido, dijo el charro con una sonrisa cruel. Este es el último sendero que recorrerás. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la nada. Sentí el peso de la eternidad caer sobre mis hombros mientras el caballo comenzaba a avanzar. Cada paso que daba, el mundo conocido se desvanecía más y más. Y así supe la verdad. El charro negro no elige a sus víctimas al azar. Nos dejamos atrapar por nuestra propia arrogancia, por nuestra avaricia, por nuestros pecados. Él solo responde a quienes, con ignorancia, se entregan sin saberlo. Ahora cabalgo con él, atrapado en un ciclo eterno, recorriendo caminos olvidados en busca de nuevas almas que desafíen su existencia. Si alguna vez escuchas cascos en la noche y una voz amable te ofrece compañía, guarda silencio, baja la mirada y sigue tu camino. Porque una vez que el charro negro fija su vista en ti, ya no hay escapatoria. Desde que tengo memoria, mi familia ha estado marcada por la desgracia. Mi abuelo solía contarme que todo comenzó con un trato impío, una deuda sellada con el mismísimo charro negro. Pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero ahora, cuando la sombra de la maldición ha caído sobre mí, sé que era verdad. Mi madre me rogó que nunca viajara solo por el camino viejo. No lo hagas, hijo, me decía con los ojos hundidos por el miedo. No despiertes su ira. Pero yo, terco y confiado, ignoré sus advertencias. Una noche, tras una discusión familiar, tomé mi auto y manejé directo a ese sendero maldito. La luna, amarilla y enferma, apenas iluminaba la carretera. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, solo noté la silueta de un jinete en la distancia, inmóvil sobre su corcel negro. Su presencia me provocó un escalofrío, pero seguí conduciendo, fingiendo que no me afectaba. Pero a medida que avanzaba, la figura no se alejaba, sino que se acercaba sin que yo viera moverse al caballo. El aire se tornó denso, el motor comenzó a fallar y las luces titilaron. Entonces, mi auto se apagó por completo. La oscuridad me rodeó. Solo quedaba la luna y el sonido de cascos golpeando el asfalto. Miré a mi alrededor, pero el jinete había desaparecido. O eso creí, hasta que escuché su voz, un susurro helado que perforó mi mente. Tu sangre me debe, y la deuda se paga. Me giré bruscamente y ahí estaba, un hombre alto, vestido de charro negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro, salvo por dos ojos brillantes como brasas encendidas. Su caballo relinchó, exhalando un aliento negruzco que se arremolinó a mi alrededor. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Sentí su mano enguantada apretando mi hombro, y un torrente de visiones me invadió, mi abuelo arrodillado frente a él, suplicando clemencia, mi padre, atormentado por una sombra que lo devoró desde dentro, mi madre, rezando entre lágrimas para que el destino me perdonara. Yo era el siguiente. No hice nada, balbuceé. El charro negro inclinó la cabeza, y por primera vez vi la piel de su rostro, seca, cuarteada, como cuero chamuscado. La deuda no caduca, susurró. El caballo golpeó el suelo y de su sombra emergieron manos huesudas que me agarraron.
Tiraron de mí, arrastrándome a un abismo imposible en la carretera. Grité, me aferré al asfalto, pero la fuerza era inhumana. En mi desesperación, recordé lo que mi madre me decía de niño: si alguna vez lo ves, nunca aceptes su trato. No te pertenezco. Grité, sintiendo la piel de mis dedos desgarrarse al arañar la tierra. Por un instante, todo se detuvo. El charro negro me observó, su boca formando una mueca de burla. Aún no, pero pronto. Soltó su agarre y me dejó caer de golpe. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi auto, el motor encendido, la radio emitiendo un estático ensordecedor. Jadeando, pisé el acelerador y huí de aquel lugar. Llegué a casa temblando. Mi madre me vio y supo de inmediato lo que había pasado. Sin decir palabra, me abrazó con fuerza. Ya está hecho, susurró con tristeza. Desde esa noche, el tiempo se ha vuelto extraño. Las luces parpadean cuando entro a una habitación, las sombras parecen alargarse a mi paso. Escucho cascos en la distancia, incluso cuando estoy en mi propia casa. Mis sueños están plagados de la silueta del charro negro, acechándome, aguardando. Ayer encontré una carta vieja entre las cosas de mi abuelo. Decía que la maldición no se rompe, solo se transfiere. Alguien más debe tomar la carga. Y ahora comprendo por qué mi familia ha sobrevivido tanto tiempo bajo esta sombra. Porque alguien siempre ha sido el sacrificio. Hoy, mientras escribo esto, mi hermano menor duerme en la habitación de al lado. No puedo dejar que le pase lo mismo. No puedo condenarlo. Así que esta noche, volveré al camino viejo. Si todo es cierto, entonces sé lo que debo hacer. Solo espero que el charro negro acepte un último trato. Y que esta vez, la deuda termine conmigo. Desde que era niño, mi abuela me contaba sobre el charro negro. Decía que era un alma en pena, un espectro vestido de charro que aparecía en caminos solitarios, montando un caballo tan negro como la misma noche. Su voz era profunda y seductora, y ofrecía riquezas a cambio de un favor. Pero nunca aceptes nada de él, me advertía mi abuela. Porque su favor siempre tiene un precio. Siempre pensé que era una historia para asustar a los niños. Un cuento de viejas para mantenernos lejos de los caminos solitarios. Pero ahora, mientras escribo esto, con mis manos temblorosas y la respiración entrecortada, sé que la leyenda no es una broma. Porque el charro negro vino por mí. Todo comenzó hace unas semanas. Mi camioneta se averió en un camino rural, muy lejos de cualquier pueblo. La noche cayó rápido y la luna apenas iluminaba el sendero. No había señal en el teléfono, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia sangre latiendo en mis oídos. Entonces lo vi. Primero, fue el sonido de los cascos resonando en la tierra. Luego, emergió de la oscuridad, un hombre alto, vestido con un traje de charro impecablemente negro, con botones de plata que relucían bajo la luna. Su rostro era afilado, con una sonrisa casi amable, pero sus ojos eran pozos de sombra infinita. Se te hizo tarde, amigo, dijo con una voz profunda y grave. ¿Necesitas ayuda? Mi cuerpo entero se estremeció. Sentí un frío helado recorrerme la espalda. Es solo un hombre, intenté convencerme. Solo un hombre con un caballo. Sí, mi camioneta no arranca, balbuceé. Puedo ayudarte, claro, dijo él, con una sonrisa que me pareció más una advertencia que un gesto amable. Pero a cambio, quiero un pequeño favor. El aire se volvió más pesado. Recordé las historias de mi abuela y sentí un nudo en el estómago. No creo que pueda pagar ningún favor, dije, retrocediendo un paso. Él inclinó la cabeza, como si evaluara mis palabras. Luego sonrió más ampliamente. Oh, pero ya lo aceptaste, muchacho. Chasqueó los dedos y, detrás de mí, la camioneta rugió con vida. Mi piel se erizó. Me giré y vi las luces del tablero encendidas. Funcionaba. Pero cuando miré de nuevo al charro negro, su expresión ya no era amigable. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad demoníaca. Nos veremos pronto, susurró.
Subí a la camioneta y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Conduje sin mirar atrás, con el corazón martillando en mi pecho. Pero, desde aquella noche, algo cambió en mi vida. Al principio, fueron pequeños detalles, sombras en los rincones de mi visión, susurros cuando estaba solo. Luego vinieron los sueños. En ellos, estaba en un desierto interminable, y a lo lejos, el sonido de cascos acercándose. Despertaba sudando, con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad de mi cuarto. Después, los objetos en mi casa empezaron a moverse solos. Las luces parpadeaban sin razón. Una noche, desperté con el sonido de una respiración pesada junto a mi oído. Pero lo peor vino hace 2 días. Al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Todo estaba en su sitio, pero el aire olía a tierra húmeda y azufre. Y entonces lo vi, en la mesa del comedor, una caja negra con un lazo rojo. Dentro, había un sombrero de charro, negro como la noche, y una nota. Es hora de pagar tu favor. Desde entonces, no he dormido. Sé que vendrá por mí. Lo escucho en la noche, su caballo arañando el suelo afuera de mi casa. Veo su silueta en el reflejo de los espejos. Y anoche, supe que el tiempo se acababa. Desperté con el peso de algo sobre mi pecho. Abrí los ojos y ahí estaba él, inclinado sobre mí, con su sonrisa oscura y sus ojos como abismos. Es hora, amigo, susurró. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi cuerpo no se movió. Sentí su mano helada cerrar mi muñeca y entonces todo se volvió oscuridad. Ahora estoy aquí. No sé dónde. El desierto de mis sueños es real. Todo es rojo y negro, el cielo es un abismo sin estrellas, y el aire quema como brasas. Lo escucho, acercándose, con su caballo negro resoplando humo. El charro negro viene por mí. Y esta vez, no hay escape. Desde niño, mi abuelo me contaba historias que hacían temblar hasta a los más valientes. Pero había una que siempre se negaba a relatar por completo. No es solo un cuento, muchacho, me decía, con la mirada perdida en la lumbre. Es un recuerdo. Solo cuando lo vi en su lecho de muerte, con la respiración entrecortada y los ojos vidriosos, se atrevió a revelarme la verdad. Tenía 17 años, comenzó, con la voz quebrada. Era un joven altanero, creído, con más agallas que sentido común. Me encantaba la fiesta, el alcohol, las apuestas. No había pecado que no hubiera probado. Mi madre rezaba por mí todas las noches, pero yo me burlaba de sus plegarias. Decía que Dios no tenía poder sobre un hombre que se hacía a sí mismo. Cierta noche, después de una partida de naipes en la cantina, salí con la bolsa llena de monedas ajenas y el alma embriagada de soberbia. El viento era frío, pero mi orgullo ardía más fuerte que cualquier tempestad. Caminé por el sendero polvoriento que llevaba a casa, cuando sentí que alguien me observaba. De entre las sombras emergió un jinete. Vestía un impecable traje de charro negro, con botones de plata que relucían bajo la luna. Su caballo, azabache y colosal, resoplaba con impaciencia, golpeando la tierra con cascos que parecían de hierro. El desconocido me miró con unos ojos oscuros y profundos, como pozos sin fondo. «Buena noche, muchacho», dijo con voz grave y melódica. «Parece que la fortuna te sonríe». Sonreí con arrogancia y mostré las monedas. «Parece que sí». «¿Qué, también quiere apostar?» El charro inclinó la cabeza. «Siempre apuesto, pero mis juegos no son para cualquiera». Sentí un escalofrío, pero la adrenalina me impulsó a desafiarlo. «No le tengo miedo a nada. Dígame su apuesta». Sacó una baraja de su chaqueta. «Un solo juego. Si ganas, te daré algo más valioso que el oro. Si pierdes, tu alma me pertenece». El aire se volvió denso. La luna pareció apagarse. En mi ebriedad e insensatez, reí y acepté sin pensarlo. Jugamos sobre una piedra lisa, bajo la mirada de su caballo, que bufaba como si comprendiera mi destino. Las cartas se movieron con rapidez. Sentí que la suerte me favorecía, hasta la última jugada.
El charro sonrió y reveló su mano. Imposible. No había forma de que hubiera ganado, y, sin embargo, lo había hecho. El miedo me golpeó de golpe. Me levanté de un salto, pero el charro ya estaba sobre su caballo, mirándome con paciencia infinita. Las deudas deben pagarse, joven. Retrocedí, con la garganta seca. Deme otra oportunidad, una revancha. El charro negó con la cabeza. No hay segundas oportunidades cuando se juega con el diablo. Y entonces, sentí un frío que me envolvía, que me carcomía. Mis piernas flaquearon. Mi visión se oscureció. Caí al suelo, convulsionando en la tierra. Lo siguiente que recuerdo es despertar en casa, con mi madre rezando sobre mi cuerpo. Me dijo que me encontró inconsciente en el camino, pálido como la muerte, murmurando palabras en un idioma que ella no entendía. Desde entonces, supe que mi alma ya no era mía. Durante años, escuché cascos en la noche, vi sombras acechándome en los reflejos de los espejos. Mi vida se desmoronó. Perdí todo lo que tenía. La suerte, la juventud, la fuerza. Solo me quedó la certeza de que un día vendría por mí. Mi abuelo se detuvo, con la mirada clavada en el techo. Luego sonrió, una mueca triste y resignada. Creo que esa noche ha llegado, susurró. Y entonces, lo escuché. El galope de un caballo, lento e inexorable, acercándose por el camino polvoriento. No he podido dormir en semanas. Cada noche, cuando cierro los ojos, lo veo. De pie en la esquina de mi habitación, su silueta negra recortada contra la penumbra. Un sombrero de ala ancha cubre su rostro, pero sé que me observa. Lo siento. Todo comenzó hace un mes, cuando pasé por aquel camino olvidado. Era de noche y mi auto decidió averiarse en el peor lugar posible. Un sendero polvoriento en las afueras del pueblo, flanqueado por árboles retorcidos que se mecían con el viento, susurrando secretos antiguos. Mientras intentaba hacer una llamada, vi su figura al final del camino. Un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero tan grande que ocultaba su rostro. Un caballo oscuro como la medianoche lo acompañaba, con ojos que parecían brasas encendidas. Me observaba, inmóvil. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No debía estar ahí. No había oído el trote de un caballo acercándose. Simplemente, apareció. Respiré hondo y desvié la mirada para revisar el teléfono. Sin señal. Cuando volví a alzar la vista, el hombre ya no estaba. Pero el sonido de cascos resonó en el aire, acercándose. Me subí al auto de inmediato, giré la llave con desesperación, rogando que el motor cobrara vida. Finalmente, el vehículo arrancó con un chirrido y pisé el acelerador. No me atreví a mirar por el espejo retrovisor. Desde esa noche, él me sigue. Al principio, pensé que eran solo sueños. Pesadillas borrosas donde el charro negro me acechaba entre las sombras, susurrando palabras que no entendía. Pero entonces comenzaron los sonidos en mi casa. Pisadas en el pasillo cuando estaba solo. El crujido de la madera junto a mi cama en plena madrugada. Susurros roncos que flotaban en la oscuridad. Y lo peor, la sensación de una presencia justo detrás de mí cada vez que me miraba en el espejo. Nunca me atrevía a girarme. Intenté convencerme de que eran solo alucinaciones por la falta de sueño, pero entonces, una noche, algo cambió. Desperté de golpe con el pecho oprimido, como si una fuerza invisible me aplastara. Abrí los ojos y ahí estaba él. A los pies de mi cama. Más alto de lo que recordaba, su sombrero parecía más ancho, devorando la luz. Me habló con una voz profunda y retumbante que heló mi sangre. Es hora. No pude moverme. No pude respirar. Solo observé, paralizado, mientras su mano enguantada se alzaba. Sentí su dedo helado sobre mi frente y en ese instante, imágenes invadieron mi mente. Fuegos ardiendo en la distancia. Gente huyendo. Gritos de agonía. Y en medio de todo, él, montado en su caballo infernal, observando con indiferencia el sufrimiento ajeno. Comprendí la verdad en ese momento.
Él no solo acecha a los condenados. Él los elige. No sé qué hice para merecer su atención. No sé qué deuda ancestral estoy pagando. Pero sé que no puedo huir. Cada noche está más cerca. Cada noche sus palabras resuenan con más fuerza en mi cabeza. Ya no es solo una presencia. Es una sentencia. Hoy, mientras escribo esto, el aire es más denso. La habitación se siente más fría. Oigo el eco lejano de cascos golpeando el suelo. El reloj marca las 3 de la madrugada y la vela que encendí parpadea con furia, como si algo invisible soplara sobre ella. Sé lo que significa. Es hora.